So, der nächste Talk heißt Smart Homes. La próxima charla se llama Smart Homes, Smart Techs. Y no sé cómo estáis vosotros, pero yo siempre tengo problemas y no me he instalado nada en casa, aunque querría hacerlo. Me encantaría comprar cosas así de chulas, pero no me atrevo, así que estoy muy contenta de poder presentar esta charla. Después ya sabré algo. Os pido un aplauso. Hallo. Hola. Heute geht es die Glühbirne. Hoy vamos a hablar sobre una luz. Bueno, no solo la luz, sino casi todos los aparatos que se pueden imaginar como Smart Home, porque en casi todos está lo mismo. ¿Y por qué decidí hablar sobre la luz? Es el aparato más fácil, es simplemente un aparato de consumición. Antes solo era una luz y ahora todo tiene que ser inteligente, tiene que tener internet y cloud. Y si ya está en la luz, podemos pensar dónde podría estar, si no. Todos tienen miedo sobre los aparatos con cámara y micrófono. ¿Por qué? A lo mejor también hay peligro en una luz. Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta charla. Además, hay muchos aparatos, hay muchas ofertas de cloud donde puedes encender aparatos y subirlos a internet sin tener ningunos conocimientos. Y uno de esas ofertas he investigado y voy a hablar sobre ella. Y he preparado diferentes escenarios de ataque y voy a contaros qué consecuencias puede tener esas para el usuario. En la prensa se lee constantemente que hay cosas sobre Smart Home y los peligros de Smart Home y todo lo que puede pasar, incluso el Instituto el Bundesnetz avisó en Navidad que no era buena idea regalar objetos inteligentes porque tienen micrófonos. Y aquí tengo una bombilla inteligente que quiero regalarle a alguien. De nada. Sobre mí, quiero decir que me llamo Michael Steiger, soy desarrollador de software y hardware. Trabajo en seguridad y soy el fundador de Vetus GmbH. La motivación de mi charla es que que quería conectar su aparato inteligente a la cloud y me dijo, eso no es nuestra, ahí no sabemos mucho, nos conocemos nuestro producto, pero no la cloud y la seguridad que contiene. Y nos preguntó por ayuda para conectarlo a la cloud. Y pues como se hace, nos fijamos en si ya existen otras soluciones preparadas y encontré ofertas que ofrecían. Encontramos una empresa que ofrecía que ya conectó más de 11.000 aparatos de más de 10.000 empresas en más de 200 países y prometían rapid development, decían que podían preparar una demo en 6 horas y tenían producción en masa en 15 días ya preparadas. Y me fijé para ver si de verdad es posible. Y la verdad es que sí es posible subir la técnica muy rápidamente al Internet. Y lo que me gustó mucho es que decían que tenían seguridad a nivel del militar. El primer paso es apuntarse, registrarse, y eso tarda como 5 minutos y directamente después ya puedes conectar tus productos. Puedes instalar
un app, puedes instalar tus propios logos, tus propios colores y dentro de muy poco tiempo ya lo tienes en Internet, y en el Play Store y en el Apple Store. Y hace medio año era gratis, ahora mismo cuesta alrededor de 1.500 euros, pero por ese precio desde luego que no puedes programar una app. Y una vez que hayas terminado eso, puedes pedir ya módulos terminados y aparatos terminados. Y también esas luces las puedes pedir, puedes poner tu propio logo y dentro de nada ya tienes un producto IoT. Bueno, ahora en el formulario encontré una página que me hizo pensar un poco. Había un update para el firmware y había los puntos Silent Upgrade y Forced Upgrade, donde decía que ¿cómo haces un update de una luz? Porque no sabes lo que pasa dentro de la luz. Así que pedí 20 módulos para jugar un poco y para probar unas cuantas cosas. Y como llegan todos desde muy lejos, pues voy a pedir de una empresa grande. Y también pedí enchufes inteligentes, aparte de las luces. Así que, ¿cómo funciona eso? Es muy fácil, las registras con tu móvil. Eso se hace en nada. Los pones en modo de configuración y entonces la configuración se transmite a la luz y la luz automáticamente se conecta a la cloud del productor sobre MQTT y HTTP. ¿Y por qué siempre hablamos sobre MQTT y quizás no todos saben de qué estoy hablando? Es un protocolo que está dentro de cualquier aparato IoT. Es un protocolo donde puedes tener una luz en cualquier lugar en una red privada y entonces puedes controlarla desde fuera de la red también. Así que la luz se conecta con un broker MQTT y después puede enviar datos a otros aparatos o también puede recibir señales. Este era el primer punto de lo que hay dentro de la bombilla. Y abrí un par de ellas usando un SPTool 66, que es un procesador de 32 bits muy fácil, muy barato, que es muy fácil de leer. Entonces lo que hice fue abrir los puntos en los que se juntaba y pude leer los datos. Lo que es muy importante es que los productores no se lo toman tan en serio con los nombres. Entonces me tuve que dar cuenta teniendo mucho cuidado. Hay que tener cuidado con los 230 voltios. Entonces leí los datos. Hay varias particiones. Un bootloader en el punto 0. Hay dos entradas de usuarios en las que están en el firmware. Lo que se usa porque si estás usando si el usuario 1 está cerrado, puedes reiniciar el usuario 2. De manera que la configuración se quede guardada durante el upgrade. Lo que me di cuenta es que el Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi se queda guardada en el código. Y nos preguntamos qué es lo malo de esto. Yo conozco gente que utiliza esto para en el jardín de su casa, y entonces puede venir el vecino a coger la bombilla para saber cómo es el código de la bombilla. Y hay varios motivos para no guardarlo en el flash de manera sin
codificar. Die Seriennummer, die drin liegt, Otros datos son el número de serie y las llaves, la dirección MAC, der verwendet wird, dass der Hersteller la llave AUS, que es algo que se usa para saber das Modul von ihm ist. que que realmente es un módulo de un determinado empresa. También hay un identificador de producto Produkts in der Cloud. Das heißt, para identificar el producto dentro de la nube. Produkte anlegen kann. Und wenn ich die anlege, wird Entonces puedo crear un producto in das Modul reinprogrammiert. y la identificación está programada dentro de él. Auch genauso También hay una llave local y una llave de seguridad que están guardadas en la memoria, Aktivierung von der que sirven para Da ich jetzt ja eigentlich gestionar la comunicación. Produkte von einem Fremdanbieter hatte, Como solo tenía productos comprados de otras empresas, me pregunté cómo podía utilizarlos. an der Entonces pensé que podría reescribir la memoria rein, y poner mi identificación de producto korrigieren vom y corregir la suma de prueba die Standard-NXP-Checksumme und geflasht in die Glühbirne und y siehe da, eso es lo que hice, lo metí Glühbirne war in y en la memoria y entonces vi como la bombilla que había comprado se había metido dentro de mi cuenta de la nube. Thema Military Cloud Security. Y aquí hablamos del tema de la seguridad contra los militares. Adresse, die ich zum Registrieren benutzt habe, Y entonces el número que he usado para registrarme, dann habe ich gesehen, dass wenn man auf die Details geht, es gibt noch viele Informationen. y si iba a ver los detalles, había mucha más información, Die Binding-E-Mail-Adresse drin, que estaba la dirección de correo wobei das auch sehr oft eine Handynummer ist, wenn y a menudo un número de móvil si uno se ha dado de alta con el móvil, steht zum Beispiel auch o también Koordinaten drin, las coordenadas wo man sich befindet. y dónde está uno. Warum der Hersteller oder Y der no sé por qué el productor o la persona que ofrece una bombilla tiene que saber dónde tiene que estar puesta, dafür gibt es wahrscheinlich auch Gründe. pero seguro que hay motivos. Ja, die Anschalt- und Ausschaltvorgänge Y la función de encender o apagar el aparato también lo conocen todos. Sabe cuándo está quién en casa y eso lo puede descubrir cualquier persona. Y puedes conseguir logs de 7 días y si quieres tener más simplemente tienes que preguntar. Y te dan los datos de tus clientes. Luego también hay análisis muy bonitos donde puedes ver qué clientes encendieron qué aparatos, cuándo, para que puedas conocer mejor tu mercado. Für mich war das ein bisschen komisch. Y para mí era un poco raro War eigentlich auch so, dass porque mi pregunta al productor era más bien que quería proteger mi cliente, los datos de mi cliente y no saber más, habe ich doch einfach mal an den Hersteller eine E-Mail geschrieben. porque quería ver a qué datos puedo acceder. Les escribí un email y pregunté si también puedo usar su técnica, An die Cloud geschickt werden, weil sus productos sin enviar los datos al cloud, wenn die Koordinaten porque no es ventajoso para mis clientes guardar los datos. Y la respuesta era no, no es posible. No es posible usar esos aparatos IoT sin la cloud, o bueno, sin guardar los datos, haben mir aber versichert, pero me dijeron que los protegen muy bien. und was sie auch noch gemacht haben, Y lo que hicieron también era, en este contexto, era enviarme un documento que me mostró cómo poder leer los datos de cliente, los datos de mis clientes de manera más fácil. Datenschutzrichtlinien Y en un principio lo que lo que está dentro de los apps son documentos de protección de datos, pero son muy largos y muy complicados y si hablase de esto la charla sería 1 hora más larga y eso no es lo que queremos. das Bundesministerium für Sicherheit El Ministerio Federal de Seguridad rausgebracht, sacó in verschiedene Gefährdungslagen. un informe sobre la situación Die Gefährdungslage, wo der actual de peligro. Primero, el peligro de los usuarios de los aparatos IoT, Manipulation donde hay puntos como manipulación de datos, la inspección de datos, sabotaje y los aparatos como puerta de entrada, como backdoor. bei der
andere Personen dadurch zu Schaden Y también otro escenario de peligro donde otras personas pudieran tener problemas de seguridad, como por ejemplo botnets y sind die Gefährdungslagen, die das BSI VPNs, cryptomining machbar. y otros abusos. Schlecht, weil die Performance nicht ausreichend ist, aber Todo esto puede ser hecho por una bombilla. Bueno, quizás cryptomining no, porque se necesita más, poder. También me pregunté qué otros posibles escenarios hay con una bombilla. En general, auf das komplette lokale Netzwerk zugreifen. las bombillas pueden acceder a, a toda la red, por ejemplo, a fotos u otros datos. Und so weiter abgreifen könnte und dann einfach zu einem Entonces, Server. Podrían mandarlos a un servidor en otro lugar. Das habe ich auch dann gemacht. Also vom Prinzip Y es lo que hice. Idee war, La idea era einfach mal die WLAN-Daten selbst rausgeschickt und mandarme los datos del Wi-Fi y vi que funcionaba sin problema. so, ganz kurz zwischendurch. Bueno, una pausa intermedia. Hersteller und Reseller werden. Also es geht Cualquier persona puede ser productor o vender aparatos IoT und dann hat man sie in der eigenen Cloud, um auf die y Daten para tener sus propios datos y meter los datos en su propia nube. greifende Hersteller und auch die Lieferanten, wenn die das wollen. Die haben alle auch Zugriff auf Y todos los puntos intermedios tienen acceso a los datos. Betriebes ändern. Und ganz schlimm natürlich ist, dass man auf alle Yes. User-Daten zugreifen kann. Und das Datensammeln ist wirklich Y se recaban muchísimos datos Koordinaten und so weiter. con coordenadas y todo eso. Gar nicht sein. Y eso no tiene que ser, no es necesario para una bombilla. Kann nicht abgestellt werden. Esto no se puede apagar, Ja, nicht möglich. me dijo el productor. Und ja, ist auch ein großer Punkt. Que es un punto muy Das heißt, importante. eigentlich kann man als deutscher Hersteller solche Anbieter überhaupt nicht Como verwenden. productor alemán no se pueden utilizar estas, Von solchen Geräten ist auch sehr einfach. Also técnicas. man kann die ganz einfach verkaufen, man kann sich viele kaufen und die als Retour Y es zurückgehen lassen. muy fácil Im Gebrauchtmarkt muss man sehr utilizar, aufpassen, weil man nie weiß, was encontrar estas tecnologías. Por ejemplo, se pueden vender o volver a vender, auch etcétera. solche Geräte in, Entonces hay que tener cuidado de que están en todas partes. So, jetzt war eigentlich für mich die Arbeit beendet. Entonces, para mí, yo ya he acabado el trabajo Konnte ich natürlich nicht mehr helfen. porque no podía ayudar a mi cliente. Sagen, okay, wir No nehmen podía decirle, ok, vamos a coger Military Grade esto de aquí, Anbieter aus Fernost, sondern wir müssen was Eigenes machen. sino que teníamos que hacer algo propio. Sino que no podía decirle que podíamos hacer algo propio, pero tenía una motivación nueva. Wir sind auch Todos estos aparatos se pueden usar sin usar la nube, le pregunté. nochmal den wirklichen Proof of Concept von Y quería hacer una prueba de concepto quería ver la prueba de concepto de los troyanos. das ging jetzt für mich Quería noch mal eine Runde weiter. seguir investigando. So, dafür habe ich mir ein kleines Test-Setup aufgebaut. Entonces para eso me hice un test, cogí un Raspberry Pi con Linux Kali y un punto de acceso a software. Dann brauchte ich meinen eigenen DNS, Entonces cogí también un servidor DNS Fragen umleiten zu können. para poder reenviarme las requests y también un HTTP servidor. Und Man-in-the-Middle-Attacken mit BetaCap gemacht. También use BetaCap. Ja, dann ging es erstmal zur Netzwerkanalyse. Ich habe Entonces hice un análisis de la red para ver qué entraba y qué salía, qué datos. ganz einfach. Es gibt eigentlich 3 Sachen. Es gibt DNS. Entonces es muy fácil. Hay requests de DNS, preguntas HTTP que no suelen ser cifradas. Verschlüsselt. La mayoría de las cosas van sin cifrado. Ja, MQTT ist auch vorhanden. Y el MQTT también funciona, pero ese sí que está cifrado. Auch wenn in der Lampe selbst Pero aunque la bombilla DNS und MQTT utilice HTTPS y MQTTS, no se utiliza. und ja, das wieder Y aquí sehr sicher. Also es todo muy seguro, aber da ist auch ist auch der Local Key in Clear drin. pero la llave local también está en la pregunta. Gemacht, um auch zu sehen, was Hice un criptoanálisis para ver qué podía estar dentro de los mensajes encriptados der y verwendet wird
porque usa el ESP del procesador y tiene el extensor core ese. Es muy difícil desasemblar la binary porque no hay plugins muy buenos y disassemblers muy buenos para esas tecnologías, así que busqué y la empresa de la oferta de cloud tenía una documentación muy buena del API y también hay cosas documentadas como la encripción y también hay un SDK que pedí, pero antes de que me lo enviasen lo encontré en internet. Es bastante fácil de encontrar de manera pública y hay unos cuantos libraries que pude analizar suficientemente y si quisiera hacer mi propio firmware tenía un output de assembler y no tenía que desasemblarlo. El resultado del criptoanálisis era lo preparé en un script corto de 60 líneas y bueno, la tecnología que se usa es AES-128 con un local key y una suma de prueba de MD5. Y bueno, también se firman los datos con MD5. So, dann habe ich erstmal geguckt, wie funktioniert denn so eine Registrierung? Y así que me fijé en cómo funciona registrarse. Para registrar una luz en la cloud, esto funciona así. Primero cojo el app y esa app pregunta un token en el cloud Protokoll namens SmartConfig. Y lo envía por un protocolo en Morse que se llama SmartConfig y los envía con ese protocolo a la lámpara y esa se apunta eso se registra en el Wi-Fi. Esa envía en cuanto lo haya hecho, envía los datos a la cloud y pregunta una activación. Y entonces el cloud devuelve un local key y un security key sin encriptarlos. Y el local key también llega al móvil y después la lámpara se puede registrar en el cloud y tanto el móvil como la lámpara se pueden comunicar con la cloud. Pero lo que a mí me interesaba mucho más era el upgrade de la firmware, porque quería meter mi propio firmware. Y para eso tenía una lámpara que tenía un firmware upgrade preparado. Y eso funciona así. Primero en el móvil te pregunta si quieres actualizar el firmware. Después activa un trigger. Ese trigger lo envían a la lámpara. Y la lámpara pregunta por HTTP dónde está ese firmware y qué versión tiene, y etcétera, etcétera. Y entonces simplemente descarga de un servidor HTTP la binary y lo instala en una partición que está sin usar. Y para mí era muy fácil. Primero preparé mi propio servidor MQTT e intenté activar el trigger yo mismo, generarlo y después intenté hacer un man in the middle y intenté cambiar el request HTTP y le dije que lo descargase de mi servidor, el firmware. Eso funciona muy fácil. El propio servidor de MQTT es usado por la lámpara. Para eso simplemente tuve que cambiar el servidor DNS para que no le enviase al servidor MQTT real de la empresa de cloud, sino a mi propio servidor MQTT. Y se puede ver aquí cómo se registra la lámpara y envía algunos datos, intercambian mensajes. Lo próximo es que es lo más difícil, que era el trigger de upgrade. Ese primero lo analicé, viene encriptado de hecho, y lo desencriptas con un local key y se puede ver que el protocolo 15 activa el upgrade y bueno, con mi script se puede generar ese trigger. Para el timestamp, para el tiempo, no tiene que ser muy seguro, no tiene que ser muy exacto, puede ser un poco más antiguo, un poco más nuevo, aún así el lámpara lo ignora. Y así es bastante fácil con el comando de Mosquito. Se puede activar el upgrade ese. Y bueno, lo automaticé un poco para que todo funcionase con un clic. Lo hice para todos vosotros porque voy a publicarlo después todo.
Ja. Aplauso de público. Der nächste Punkt war das Ändern der Upgrade-Quelle. Lo próximo era cambiar la Damit kann man HTTP-Requests einfach in Realtime. la fuente del texto. Und da ich ja Y como ya estaba das Kali Linux als Access Point usando el Kali Linux, relativ gut dran und puedo llegar fácilmente. quasi dann in die URL und Y entonces lo que hice fue cambiar el einfach die Daten meiner neuen Firmware URL y ponerlos de mi instancia. und das Y entonces geht auch mit ein paar kleinen Skripten. eso funciona con un par de scripts. Man gibt ein, dass irgendwelche fertigen Strings, Avisamos de que usamos unos strings listos y los cambie. danach ging es eigentlich nur noch darum, ein Y entonces eigenes solo tenía que crear mi propio servidor HTTP nach dem Upgrade-Trigger das Binary von meinem. y de él descargar la actualización Ja, jetzt geht's después de que Thema hubiera el trigger. eigene Firmware. Ich habe euch Y entonces mi gesagt, propio firmware es el próximo tema. die habe ich ja schon erwähnt, dass ich dafür Ya dije Versionen machen wollte. que quería hacer varias versiones. Eine, die eigentlich nur das WLAN-Passwort mal rausputzt. Una que solo dijera la contraseña del Wi-Fi. So, ich habe del jetzt Wi-Fi. hier verschiedene Terminal-Windows aufgeschrieben, natürlich noch alles. Aquí tengo varias terminales abiertas. In der ersten Zeile sehen wir den Arriba está el punto de acceso. Aquí está el servidor Mosquito. HTTP-Server gestartet, También un servidor HTTP en el que están los datos binarios. dass mir alle Kommandos Un script que gibt's noch desencripta todo lo que en tiempo real. die Anfragen verändert. Otro que cambia las preguntas. Terminal, Aquí abajo a la derecha vemos die Ausgaben, die sehr todo lo der Lampe sieht. que dice la lámpara. Die habe ich jetzt gestartet. Y eso es lo que empecé ahora. Danach sende ich mit dem letzten Y con el último Trigger-Request comando mandé la petición del trigger. Y debería ver cómo. Y ahí viene la petición. Y aquí se puede ver cómo überall en todas partes die Lampe bootet neu und es ist pasan cosas y la lámpara se reinicia. Y la bombilla se reinicia. so, jetzt ging es um die Y entonces die drauf geht. teníamos que hablar del firmware, Proof of Concept machen. que quería hacer una prueba de concepto de un troyano. Was macht der Trojaner? ¿Qué hace el troyano? Verbindet sich zu meinem eigenen Server, Se conecta con mi propio servidor, im Internet steht, que está en internet en alguna parte. schickt die WLAN-Credentials, Manda las credenciales del Wi-Fi einen Reverse-Tunnel y abre un túnel reverso ins lokale Netzwerk gehe. que va a la red local, Bei mir meine Implementation einfach als HTTP oder SOX-Proxy, das heißt, que funciona como proxy SOX o HTTP. gibt die ja von meinem externen Server die IP-Adresse ein und den Port. Entonces lee la dirección del servidor y eso, y el puerto, Im lokalen Netzwerk des Lampenbetreibers. y lo conecta con la red local Sehr wichtig, dass es de la persona que tenga la bombilla. der Nutzer der Lampe bekommt das überhaupt nicht mit. Lo que quería estar segura de que esto fuera transparente, o sea, que la lámpara funcionara como si no pasara nada. Hier habe ich noch eine kleine Demo davon. Aquí tengo una demostración. In der habe ich wieder Arriba tengo una terminal en la que está la bombilla. Server selbst ein Proxy, El otro es el servidor con el proxy, ein Skript. en el que hay Unten habe un ich script de irgendwo im Python. Internet dann einen Rechner. En alguna parte tengo un ordenador Das sehen wir jetzt gleich. Dann habe ich einfach que ahora eine veremos, Frage gemacht que hice una pregunta sobre el IP. zu meinem Server. Aquí se está conectando con mi servidor. Und ich mache unten eine Abfrage Y abajo puedo preguntar der IP. y me da la dirección IP, Eine 213 irgendwas. que es un 213 algo más. Gleiche mit dem Proxy. Y ahora hago lo mismo con el proxy. No. Genau, da habe ich jetzt einfach meinen eigenen Proxy noch mit reingesetzt und sehe auf einmal, dass Y aquí está mi propio proxy. Aquí se puede ver und auch eh, die lokale IP der Lampe. cómo me muestra el IP local de la lámpara, Wollte ich noch zum Test mal de la auf, bombilla. im Internet Y quería hacer un test einfach mal para buscar datos. ja, fritz.box Y entonces fui a gestellt, fritz.box, punto box, dass in dem y ahí vi Netzwerk auch eine Fritzbox drin ist. que en la misma red hay un Fritzbox. Que es, Nicht nur den eso quiere decir que con el proxy no solo se puede Internet-Account
usar la cuenta de internet de la persona, sino que también se puede entrar a la red local de la otra persona. Aplausos del público. La gran pregunta es, ¿por qué es tan peligroso? Eso significa que nunca se sabe qué es lo que hay dentro de estos aparatos. Especialmente cuando se habla de upgrades silenciosos. Entonces, que quiere decir que las actualizaciones sin que se tenga que aceptar. Uno nunca sabe cuándo se ha actualizado y se puede meter un troyano en cualquier momento. Y en cantidades enormes. Quiere decir que si lo hago, que puede pasar muy rápidamente y el usuario no lo utiliza. El usuario de la bombilla no se da cuenta. Y lo de meter los datos lo hice muy fácil. Incluso se puede hacer muy fácilmente por medio de la persona que gestiona la nube. En efecto, también se puede usar el aparato sin cloud. Si tengo una lámpara de estas en casa, entonces pensé que, bueno, hay varios software open de código abierto, open source, que tienen muchas funciones geniales, incluso a lo mejor pueden más que normalmente, que sin software. Y normalmente la manera como funciona es que se abre la lámpara y hay que empezar a soldar, y entonces mucha gente no lo hace, así que lo que yo pensé, a lo mejor se puede simplemente instalar otro firmware en la lámpara para que funcionase sin cloud, así que eso es lo que hice y de hecho lo voy a publicar después para que cualquier persona lo pueda usar. Así que finalmente el nivel de seguridad de estos aparatos de verdad es mínimo. Así que la verdad es que todo lo que intenté funcionó de inmediato. No había ninguna encriptación de datos que se guardan en la lámpara. El firmware no estaba firmado, ni los updates estaban firmados. Podía simplemente modificarlos y subirlos. El guardarle los datos tampoco está asegurado. Y la verdad es que incluso en los casos más críticos estaba sin encriptar la comunicación, y en los casos en los que estaban encriptados no era no evitaba nada. Pero a mí me asustó mucho más el guardar de los datos y el recolectar de los datos. Yo no entiendo por qué el productor, el revendedor, el vendedor, no entiendo por qué tienen que saber dónde está la lámpara, y la verdad es que, de verdad, las coordenadas GPS las descubren por el móvil, pero eran muy exactas y la verdad es que pude encontrar la mesa en la que estaba trabajando a través de esas coordenadas. Y yo no entiendo, yo no conozco ninguna razón por hacer esto, y me asusta mucho cuánta gente tiene acceso a estos datos. Y el guardar de los datos también no es muy transparente. En parte dicen que también se guardan en Alemania, pero en cualquier momento pueden ser comunicadas fuera de la EU. ¿Y quién tiene acceso a esos datos? Eso no lo sabe nadie y tampoco no es nada conocido. Y bueno, el problema para mí es que esos aparatos fáciles que cualquier persona puede comprar, porque una lámpara, la verdad es que está ahí para hacer un poco de luz, encender luz, y es como... Se puede comparar con el papel higiénico, que lo necesitamos los días. Se está convirtiendo en algo mucho más inteligente, en aparatos que son tan usuales para nosotros, empiezan a traer tantos peligros a nuestra casa. Y a la mayoría de la gente no se le ocurre que esto pueda suceder. Y la mayoría de la gente piensa, ¿qué pasa si alguien hackea la bombilla?
piensan que pueden apagar o encender la luz, pero en realidad las consecuencias son mucho mayores, lokale Netzwerk que se puedan infiltrar en toda la red local y se pueden acceder a datos privados. Das einzig Positive Lo único positivo aus meinen Erkenntnissen ist eben, dass de man mi búsqueda es que uno puede apagar el acceso a la nube fácilmente. anderen Firmwaren ¿Qué quiere decir que no es necesario? Y con todos los demás firmware se puede utilizar mucho más fácilmente ONE sin que se guarden estos datos. ¿Qué quiere decir que desde mi parte hay una petición a los productores de aparatos IoT que toda esta técnica que es tan bonita y tan buena que se la ofrezcan a los usuarios sin recolectar estos datos. Y si el productor me dice que no se puede apagar, entonces es una mentira. Y una mentira y no es necesario. Ich habe schon angekündigt, ich Ya dije que noch weitere Infos auf der voy a Webseite. subir más informaciones en nuestra website para que la gente los pueda bajar, entre ellos varios scripts en los que sobre cómo se puede poner otra firmware en los aparatos. No he conseguido acabarlo, pero lo voy a hacer. Ja, jetzt sind wir beim Fragenteil angekommen. Hemos llegado a la parte de las preguntas. Ich glaube, jetzt kommt jemand auch auf die Bühne. Creo que alguien viene aquí. Ja, vielen lieben Dank, Micha. Muchas gracias, Misha. Ich bin immer noch beunruhigt und fühle mich überhaupt nicht military grade. Estoy muy preocupada y no me siento segura. Oder den jungen Besucher, der vorhin Una pregunta bekommen hat. a la persona que ha recibido la bombilla. ¿Te la quieres quedar? Bist sicher? ¿Estás seguro? Okay. Ok. Haben wir denn Fragen? Tenemos preguntas. Los. Fangen wir da an. Mikro 2, bitte. Ja. Micrófono 2. Ist MQTT jetzt verschlüsselt oder? ¿MQTT está encriptado o no? No lo he entendido del todo. MQTT está encriptado Verschlüsselt mit dem Local Key. con ARS, con una llave local que se manda en la comando HTTP, en texto claro. Wir machen gleich bei dir weiter. Ihr kommt dann als Nächste. Eine Frage, bitte. Lösen die alternativen ¿Hay soluciones para otras firmwares alternativas que solucionan lo de la contraseña del Wi-Fi? Si te digo la verdad, no lo he mirado, pero cualquiera puede programar lo que quiera y tiene todo el control. Si esto se guarda sin encriptar, no te lo puedo decir. Okay, vielen Dank. So, nächste Frage. Mikro 1, bitte. Wenn die Lampen so Si las lámparas son tan populares, ¿no se podría tener un grupo que venda 10 millones de lámparas que tengan 10 millones de exit nodes para Tor? Aplauso público. Also das ist natürlich eine sehr interessante Idee. Es una idea muy interesante. Se puede hacer mucho más que esto. En teoría, se puede decir que cualquier persona que solo se hace un catálogo con diferentes códigos en el que se pueda meter con diferentes posibilidades en que se pueda meter código y se puede hacer fácilmente. Pero la capacidad del CPU es muy limitada. Okay. Ich denke mal, wir nehmen jetzt die nächste Frage. Mikro 1 nochmal. Du hattest am Anfang des Vortrags gesagt, dass es ein Dijiste al principio de tu charla que esto es un nombre muy conocido, el del productor, y que dieron los dashboards y las librerías y todo. welche Produkte ¿Nos puedes decir más sobre los productos que vende, aparte de lámparas? Hay de todo, no solo es un productor, eso es lo malo. Hay como 10 miles de productores que crean esta tecnología, que están en todas partes. Es decir, hay productores alemanes que revenden tecnologías, esta clase de tecnologías,
Y productos hay de todo. He visto máquinas de cocina, neveras y todo lo demás. El productor ofrece 30 categorías diferentes. Y yo cogí la bombilla porque es lo más fácil y porque son muy comunes. Okay. Ich würde jetzt gerne mit Mikro Nummer 3 weitermachen. Da stehen nämlich auch schon 2 Leute. Ihre Frage bitte. Ja, die Frage Mi ist, pregunta es si viste también los Jellies, Nee, also die un grupo que intentó desactivar la cloud. von Haus aus diese Cloud benutzen, habe ich nicht gemacht. No he visto personas que utilizan el cloud, Auf der jetzt pero hay código abierto de hardware. Okay, danke. Dann nehmen Pero no lo he wir visto. das nächste Mikro Nummer 2 bitte. Ja, ich bin kein Programmierer. Sí, no soy programador, pero no voy a dormir mejor por ello. Así que mis preguntas a ti y a todo el resto es ¿qué es lo que tú crees que deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos comprar? ¿Productos de marca? Es difícil de contestar. Como ya he dicho, hay productores alemanes que utilizan esta clase de cosas. No he mirado todavía los productos de la competencia. No puedo decir que hay que comprar. Pero para mí habría que usar, habría que comprar marcas grandes porque tienen mucho más que perder. Mejor que comprar pequeñas productores de otros lugares a los que no tienen nada que perder y les da igual lo que pase. Si está un nombre grande delante, pues hay más que perder. Por eso, mejor algo con un nombre más conocido. Okay, danke. Ich sehe ein Licht. Ein Licht sagt mir, das Internet hat eine Frage. Lieber Signalengel. Ja, Frage, welche Alternative Pregunta, ¿qué alternativa al guardar de la clave de la red o de la red de encriptación hay? En realidad siempre hay que mandarlo, pero no tiene que ser tan obvio. Si hay que guardar una llave en texto claro, se puede encontrar muy fácilmente sin tener que buscar mucho. Pero si se hubiera puesto algo por encima, quizás no habría sido tan fácil de darse cuenta. Dankeschön. Ich nehme erstmal das Mikro Nummer 7. Da wartet schon jemand länger. Die Frage bitte. Ja, das ist jetzt fast eher eine Anmerkung. Esto es casi... Tut mir leid, wir nehmen leider keine Anmerkung. Wenn du eine Frage hast, dann melde dich bitte mit einer Frage. Son los- Dankeschön. Dann Solo quieren preguntas, no era una pregunta. Ja, hallo. Hola, Der MQTT-Request, der geht el request de MQTT llega directamente al productor del cloud. Sí, MQTT es el protocolo que se utiliza para llegar del Internet a la red local. Se hace un túnel. ein Topic, das quasi subscribed wird von der Lampe Y hay selbst, un wo es quasi tópico que se firma por la bombilla y hay otro que se utiliza para las cosas abiertas. wir haben noch eine Frage auf der 5. Die wartet schon länger. Bitte schön. Danke sehr. Muchas gracias. Wenn ich ein ¿Hay límites si quiero construir una red de IoT local sin conexión a Internet o con poca conexión? Es posible con el código que hay dentro hacer una red local, pero con todos los auf dem Port 6668. los aparatos que he probado. La lámpara está abierta en el puerto 6666, Selbst steuern. o sea que se puede Mit dem selben Local Key werden die Daten. utilizar con la misma clave local. Es decir, que también es posible Die Lampe selbst das Internet abstellt, die lokal mit dem Handy zu steuern. quitarle al internet la llave y utilizarla solo de manera local. Ich würde sagen, 3 Fragen machen wir noch. Ja. 3 preguntas quedan. Hast du dir angeschaut, wie die Sicherheit auf der Serverseite ¿Te fijaste en la seguridad del servidor, del productor?
para ver si se pueden incluso leer mensajes de aparatos ajenos. Intenté mandar un request, no funcionó, pero no lo intenté más. Probiert, irgendwelche Accounts zu kapern. No intenté capear ninguna cuenta. Wir haben da noch ein bisschen Zeit, deswegen. Bueno, nos queda un poco de tiempo todavía, así que vamos a hacer unas cuantas preguntas más. Den Signalengel noch mal ein Leuchten lassen. Ja, bitte. Frage, was wären in der Praxis Update Best Practices für IoT-Devices? Wenn du Auto-Updates machst, bist du angreifbar. Wenn du kein Auto-Update machst, bist du nie gepatcht. Ja, also eigentlich ist es eine sehr schwere Frage, weil La pregunta es muy difícil, schlecht realisieren kann, aber porque es algo que se puede hacer es difícil de hacer, pero creo que hay posibilidades. So ist, dass der User definitiv Kontrolle darüber De hat. manera que el usuario tenga control y lo sepa, pero es una cuestión de la implementación que es difícil dar pistas, tips. Ich glaube, Mikro 7 ist noch jemand. Deine Frage bitte. Das war die gleiche Frage. Sí, era la misma pregunta. Okay, dann Ich Mikro glaube, hier 8. vorne im Eck sind noch ganz viele. Da hat jemand aufgegeben. Okay, es blinkt noch. Habe ich das richtig Ja. gesehen? Hier vorne im Ah, okay, die 3. Bitte schön, danke. Número 3. So this Gracias. clear text logo for HTTP, how often is it sent? Only the first time or does it send? ¿Cuántas veces tenías que enviar el clear cookie sobre HTTP? Solo cuando se registra, pero hay más mensajes abiertos. HTTP no está encriptado en general. encrypted when the cloud sends something to the bulb. Si la nube manda cosas a la bombilla, pero las llaves solo durante la activación. Okay, vielen Dank. Wir haben da noch ein Licht. Deine Frage bitte noch. Ja, Signal Angel, genau. Ist der Sprecher bereits einem sicheren IoT-Gegenstand begegnet? ¿Has encontrado un aparato seguro de IoT? Quizás, pero no lo sé. Aplausos del público. Mikro 3, bitte schön. Gibt es Anzeichen, dass die Daten der User ¿Hay indicaciones de que se vendan los datos de los usuarios? Y si no, ¿cómo se puede descubrir? ¿Cómo se podría descubrir? Vi una charla el año pasado que se llama Build Your Own NSA, donde una empresa intentó comprar esos datos. ¿Sería posible? Todo lo que puedo decir ahora es lo que pienso. No quiero hacer especulaciones, pero mi matemática no funciona para ver cuánto se gastan los dineros y cuánto cuestan los dineros y cuánto se vende, pero solo es especulación, así que no puedo decir nada seguro. Es una buena idea para una nueva charla. Eine Frage haben wir noch an der 7, bitte schön. Bin ich richtig in der Annahme, dass Zigbee-Geräte nicht... ¿Es verdad que los aparatos Zigbee no están afectados? Ja, Depende Server oder de si el servidor de Zigbee cómo se conecta con la internet, weil das gibt's natürlich auch. porque también funciona. Wenn die Bridge selbst diese Technologie Si el bridge utiliza esta tecnología, es lo mismo. ja, das Opfer nicht mehr die Glühbirne La selbst, víctima sondern eben die Bridge. no es la bombilla, sino el bridge. Mikro 1 haben wir noch eine Frage, bitte schön. Ich hätte eine kleine Frage zu dem Smart Config. Tengo una pregunta sobre el Smart Config. Con el Smartphone Config normalmente funciona que la configuración del Wi-Fi y todo son enviadas a la lámpara. ¿Y cómo podría yo a lo mejor simular un aparato de esos y interceptar los paquetes? Porque ya está todo abierto. Es muy fácil escuchar lo que pasa en los procesos de activación. O sea que se puede
desencriptar los datos y también el token. Eine Frage aus dem Internet? Bitte noch die Frage stellen, Signal. Entschuldigung, nein, keine weitere. No queda ninguna pregunta del Internet. Würde ich sagen, wir haben auf der 1 noch eine Frage und dann können wir auch langsam Schluss machen. Deine Frage bitte. Es wurde ja gesagt, dass es auch deutsche Anbieter gibt, die diesen Service nutzen. Ist es dann überhaupt... ¿Hay empresas alemanes que usan esto? Bueno, sí existen, pero ¿hay derecho a borrar esos datos? No soy profesional en este tema, mi compañero de trabajo se ha ocupado más de ello. Cuando analicé todas las cosas, quizás consigo que él también haga una charla sobre el tema, porque hay muchos aspectos y se puede hablar mucho y mucho tiempo, porque encontré muchas cosas grotescas en relación a los datos. Okay. Okay. Das ist dein Applaus.